Hola amigos y amigas, todas las personas que nos siguen en este canal, que nos ven, se les agradece y también se les agradece que se suscriban. Vamos a continuar la lectura del libro perdido de Enki y terminábamos la introducción en el vídeo anterior. Vamos ahora con la parte donde el escriba, el escritor a quien Enki le dicta sus palabras, da su testimonio, cómo él fue llamado a escribir, dónde estaba, en qué situación estaba. Y esta parte se llama atestación. Es como un atestado, un testimonio de lo que este hombre, llamado por el dios Enki, escribió. Dice así: palabra de Endupsar, el nombre de Endupsar. Escriba maestro, hijo de la ciudad de Eridu, sirviente del señor Enki, el gran dios. Era una persona conocida de Enki y vivía en la ciudad de Enki, llamada Eridu, la primera ciudad que se fundó cuando llegaron los Anunnakis al planeta. Enki la fundó como una aldea pequeña y fue creciendo hasta convertirse en una gran ciudad, y siempre mantuvo él la propiedad de esa ciudad, en lo que hoy es Mesopotamia, al sur de Irak, cerca de los pantanos que todavía existen, Eridu. Y esa ciudad fue destruida por el diluvio al principio y después reconstruida en el mismo lugar. Continúa la atestación. En el 7º año después de la gran calamidad. ¿Qué fue la gran calamidad? Fue el lanzamiento de la utilización de armas nucleares en Babilonia para destruir unas estructuras de lanzamiento de naves hacia el espacio del centro de control de las misiones donde estaban, que iban a ser tomadas por los seguidores de uno de los hijos de Enki, llamado Marduk. Estaban tomadas, y los seguidores del hermano de Enki, llamado Enlil, no querían que las tomara. Ese ataque nuclear se le llama la gran calamidad. En el 7º año después de la gran calamidad, 7 años después, en el 2º mes, en el 17º día, fui citado por mi maestro, el señor Enki, el gran dios benévolo, creador de la humanidad, omnipotente y misericordioso. Fue Enki que creó el ser humano con una manipulación genética, acompañado de su hermanastra y uno de sus hijos, que era un gran genetista también, igual que su padre Enki, que manipularon genes de una criatura, un homínido que existía en África, o existe, puede ser todavía, y lo colocaron genes de ellos mismos, de los Anunnakis, y crearon la humanidad de esa manipulación genética. Por eso dice aquí, creador de la humanidad, como el padre de la humanidad. Yo estaba entre los supervivientes de Eridu, los que sobrevivieron a esa gran nube tóxica que dejó la utilización de armas atómicas, de armas nucleares. Esa nube se expandió por toda esa llanura del sur de Irak y destruyó todas esas ciudades, inclusive Eridu. Muchas personas huyeron a las montañas, a los valles, se alejaron del trayecto por donde iba la nube tóxica que acababa con todo. Por eso él dice: yo estaba entre los supervivientes de Eridu, que habían escapado a la árida estepa cuando el viento maligno, esa nube tóxica que el viento fue arrastrando hacia el sur, cuando el viento maligno se estaba acercando a la ciudad, y vagué por el desierto buscando ramas secas para hacer fuego. Y miré hacia arriba, y he aquí que un torbellino llegó desde el sur. ¿Qué es un torbellino? Es una especie de nave pequeña que crearon los Anunnakis y que sirve para trasladarse aquí dentro del planeta de un lugar a otro, una nave pequeña, el torbellino. Recuérdense que en la Biblia se menciona esa nave. Fue un torbellino también que se llevó
al profeta Elías. Los que saben de Biblia pueden encontrar ese relato en la Biblia, no me recuerdo en qué libro ahora, del Antiguo Testamento. Elías fue arrebatado en un torbellino de fuego, esa especie de nave pequeña. Y es la misma que va a buscar a este escriba llamado Endupsar, que está en el desierto. Y él describe un poco características de esa nave. Dice: y he aquí que un torbellino llegó desde el sur. Al sur que estaba la ciudad de Eridu, donde vivía Enki. Desde el sur tenía un resplandor rojizo y no hacía sonido alguno. ¿No les recuerdan esos ovnis de hoy? Que aparecen y desaparecen rápido y llegan y no tienen sonido. No es como un helicóptero de los nuestros, de lo que existen entre nosotros, un avión que cuando arrancan hay que taparse los oídos. Es los ovnis que vemos a cada momento, que mucha gente los ve, los filma, no hacen ese sonido que molesta es silencioso, una nave silenciosa. Y es lo mismo que miles de años atrás este hombre está relatando. Son ellos los Anunnaki que utilizan esa tecnología. No hacía sonido alguno, y cuando tocó el suelo salieron de su vientre 4 largos pies y el resplandor desapareció. La nave se posó, y como ustedes pueden ver en internet, buscar los ovnis, cuando se posan salen como 4 pies o 3 y para posarse en el suelo. Es lo mismo que está relatando Endupsar. Y cuando tocó el suelo salieron de su vientre 4 largos pies y el resplandor desapareció. La nave paró los motores, paró de funcionar, está posada, está en el suelo. Y me arrojé al suelo y me postré, pues sabía que era una visión divina. En esa época los terrestres, como este Endupsar, ya saben lo que no es construido por ellos, por los terrestres, de lo que hacen la diferencia y lo que es construido por los Anunnaki, los dioses, como ellos le llamaban. Él sabe que no es algo que hecho por nosotros, por eso se atemoriza. Y como lo veían como dioses, dice una visión divina. Por eso él dice que sabía que era una visión divina. El conocimiento, el saber, él sabe lo que está viendo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Como lo dije en la introducción, las personas sencillas como Endupsar ven naves extraterrestres o terrestres y dicen: yo vi un platillo volador, yo vi una nave, y muchas personas se encargan, a veces son periodistas enviados y pagos para hacer ese tipo de preguntas, o personalidades se burlan de esa persona humilde, dicen: no, tú no viste eso, fue un globo, y se ríen. Él dice que la vio, como muchos lo ven todavía hoy, y saben. Solo que muchas de las personas que tenemos hoy ven y no saben porque la información se les está escondiendo. No saben qué es eso. Es un ovni, una nave desconocida de una estructura diferente a la que uno está acostumbrado a ver. Y cuando levanté mis ojos, había 2 emisarios divinos cerca de mí, 2 personas que envió en la nave a buscar a Endupsar, 2 emisarios divinos. No se imaginen cuando dice divino que ese Dios de la Biblia, que son Dios, que son ángeles. Son 2 personas que fue enviada por Enki a buscar a este hombre que estaba en el desierto, en una nave. Solo es simple de entender. Y cuando levanté mis ojos, había 2 emisarios divinos cerca de mí. En la Biblia los emisarios le dicen ángeles, y la gente se confunde y comienza a elaborar unas teorías de unos seres con alas y espirituales y cosas, y se pierde por ahí la cuestión. Es simple, son 2 personas enviadas a buscar a otra. Y él dice algunos detalles de su ropa.
cerca de mí esos dos emisarios, y tenían rostros de hombres. Son personas normales como él, como Endusar, que es un hombre. Tenían rostro de hombre. Y sus vestidos brillaban como metal bruñido. La ropa es diferente. Los Anunnaki tienen una tecnología miles de años más avanzada que las nuestras y construyen, fabrican sus ropas, sus vestimentas no de tela, como la hacemos nosotros. Es diferente. Dice que la ropa, sus vestidos brillaban, un material que brilla como si fuese metálico, algo parecido. Brillaban como metal bruñido. Y me llamaron por mi nombre, ya lo conocían. Ustedes van a buscar a este señor, es fulano de tal. Y entonces ya vienen con todas las instrucciones concretas. Sabemos quién eres, cómo es tu nombre, venimos. Eso es lo que está pasando. Y me llamaron por mi nombre y me hablaron, diciendo, has sido citado por el gran Dios, el señor Enki. Endupsar, una persona simple del pueblo, entiende lo que le están diciendo. Están hablando el mismo idioma. Aunque le llamen dioses, le están hablando el mismo idioma. Son hombres, son personas, rostro de hombres. Por el gran Dios, el señor Enki, no temas, pues has sido bendecido. Y estamos aquí para llevarte a lo alto. Claro que lo van a llevar en la nave, se va a elevar hacia lo alto. Y llevarte hasta su retiro en la tierra de Magán. En la isla en medio del río de Magán. Magán es Egipto. En la parte alta de Egipto estaba esa residencia de Enki, una de ellas. Y llevarte hasta su retiro en la tierra de Magán, en la isla en medio del río de Magán, donde están las compuertas. Eso existe todavía hoy, esas compuertas. La represa de Asán en Egipto fue construida por Enki. Ahí están las compuertas todavía. Y mientras hablaban en el río Nilo, el torbellino se elevó como un carro de fuego y se fue. Y me tomaron de las manos, cada uno de ellos de una mano, y me elevaron y me llevaron velozmente entre la tierra y los cielos. Va dentro de la nave ya. Igual que se remonta el águila, y pude ver la tierra y las aguas, y las llanuras, y las montañas, y me dejaron en la isla. Parece que esa isla se le llama ahora Elefantina, todavía está ahí, en Egipto, en isla del río Nilo. Y se remonta el águila, igual que se remonta el águila. Y pude ver la tierra y las aguas. Claro, es lógico, va en el aire, dentro de la nave, pueden mirar hacia abajo, hacia arriba, por las ventanas que tiene la nave, diríamos así en sentido popular, y puede ver las cosas. Eso es lo que está narrando, no es nada del otro mundo, nada extraño. Y pude ver la tierra y las aguas, y las llanuras y las montañas, y me dejaron en la isla, ante la puerta de la morada del gran Dios. Y en el momento en que me soltaron de las manos, un resplandor como nunca había visto me envolvió y me abrumó, y caí al suelo, como si hubiera quedado vacío del espíritu de vida. Lo dejaron enfrente de la puerta de la casa de Enki, y parece que era tan grandiosa, nunca había visto, y el hombre se desvaneció un poco. Claro, la primera vez, como unas personas que un ovni las captura y las monta en el ovni y las llevan a lugares dentro de la nave. La persona que no conoce nada, nunca ha visto, no tiene se siente extraña. ¿Qué es esto? Y hasta se asustan. ¿Qué es lo que está pasando con este hombre sencillo? Me abrumó y caí al suelo como si hubiera quedado vacío del espíritu de vida. Se desmayó un poco, perdió el conocimiento un poco, levemente. Mis sentidos vitales volvieron a mí. Se le pasó el mareo, como decimos. Como si despertara del más profundo de los sueños, por el sonido de mi nombre al llamarme. Cuando lo llamaron o lo llamó, escuchó la voz, se levantó y ahí
¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Ahí recobró el espíritu de la vida, dice. Cobró los sentidos. Estaba en una especie de recinto. Estaba oscuro, pero también había un aura. Entonces la más profunda de las voces pronunció mi nombre otra vez. Enki le está pronunciando su nombre. Ya le dijo que no, los emisarios le dijeron que no temiera, que había sido llamado por el gran dios Enki y era como una bendición. Ustedes no se recuerdan en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando el ángel se le presenta a María, el ángel, un emisario, ¿no? Una persona que fue enviada a comunicar un mensaje, ella dice, y el ángel le dice que fue encontrada, que no temas María, porque es una persona sencilla del pueblo, que está viendo algo que no había visto nunca. No temas María, has hallado gracia a los ojos de Dios y está bendecida. Es lo mismo que le pasa a este hombre, una manera de decir las cosas. Y los textos de la Biblia fueron tomados de estos libros antiguos, de Sumerio. Y aunque pude escuchar la voz, no hubiera sabido decir de dónde venía la voz, ni pude ver quién era el que me hablaba. Y dije, aquí estoy. También se usa en la Biblia, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad cuando es llamado. Él no ve a Enki, nunca lo va a ver, pero la voz, miren la tecnología de estas personas, estos Anunnaki. Él está en un cuarto, hay luz, no sabe de dónde sale la luz, pero hay luz. Los mismitos que dicen mucha gente que han entrado en OVNI, dicen, no había lámpara, pero todo estaba iluminado y no se ve de dónde sale la luz. La misma cosa. Miles de años antes, está narrando la misma situación. La misma tecnología. No ve quién le habla, pero escucha la voz. Entonces la voz me dijo, Emdupsar, descendiente de Adapa. ¿Quién fue Adapa? Adapa fue el primer terrestre inteligente que Enki, el mismo Enki, tuvo con una terrestre. Enki tuvo relaciones sexuales con una terrestre, con dos terrestres. De una nació Adapa, que es el personaje que en la Biblia se le dice el Adán, y con otra terrestre tuvo una hija llamada Titi en el texto sumerio aquí, que sería la Eva, la esposa de Adán. Adapa fue entonces la primera persona que con una genética directamente de un Anunnaki, que es Enki, se la transmitió al tener relaciones sexuales con esa mujer terrestre, y Adapa sale con una característica muy parecida a los Anunnaki, blanco, con los ojos brillantes y una sabiduría tremenda, y fue incluso llevado al planeta Nibiru como la primera persona inteligente que lee, que un Homo sapiens excepcional. Se le presentó al rey de Nibiru. Adapa era hijo de Enki, hablaba el mismo idioma de Enki. Ese es el Adán, el esposo de Eva, que era hermanastra de él, porque era hija de Enki también, pero de otra mujer. Ese es Adapa, aquí él está mencionando, descendiente de Adapa, de esa semilla, de ese ADN de Adapa, que no pereció con el diluvio, descienden estas personas que están en Sumeria, de la semilla de Adapa. Dice, descendiente de Adapa, te he escogido para que seas mi escriba, para que pongas por escrito mis palabras en las tablillas. ¿Recuerdan lo que es una tablilla? Esta es una tablilla de barro, de arcilla. Una tablilla de arcilla. Enki le presenta, y esta es una tablilla de piedra, que es diferente de la de arcilla, una de piedra. Enki le va a presentar también una tablilla a él, pero diferente. Vamos a ver. Y de pronto apareció un resplandor en una parte del recinto, y vi un lugar dispuesto como el lugar de trabajo de un escriba, una mesa de escriba y un taburete de escriba. Y había piedras finamente labradas sobre la mesa, pero no vi tablillas de arcilla, o sea, no se le está dando para que le escriba en tablillas de arcilla, sino en piedra.
piedra, le estaba dando piedra. Y no vi tablilla de arcilla ni recipientes de arcilla húmeda. Esos son los instrumentos, el material que usa el escriba cuando va a escribir en tablilla de arcilla. Una mesa, un pincel, como decimos hoy, para grabar en arcilla húmeda. Él dice que no vio nada de eso. No vi tablilla de arcilla ni recipiente de arcilla húmeda. Y sobre la mesa solo había un estilo, aquella especie de lapicero que tiene una punta para escribir, no en papel como los lapiceros, sino en piedra ahora. Pero vamos a ver qué tipo de piedra le presenta a Enki con esa tecnología de los Anunnaki, diferente a las piedras estas en que se graban estas cosas. Otro tipo de piedra, un material diferente. Y sobre la mesa solo había un estilo, y este relucía en el resplandor como no lo hubiera podido hacer ningún estilo de caña. O sea, el escriba usaba un pedacito de caña con una punta para escribir en la arcilla húmeda. Y él dice, no vi nada de eso. Ese es el estilo, ese pedacito punta de caña con una punta para escribir en la arcilla húmeda. Y la voz volvió a hablar diciendo, Endupsar, hijo de la ciudad de Eridu, mi fiel sirviente, soy tu señor Enki. Te he convocado para que escribas mis palabras, pues estoy muy turbado por la gran calamidad. El lanzamiento el ataque con las armas nucleares, la gran calamidad que produjo ese desastre, esa nube tóxica que arrasó con las ciudades, las personas, los animales, envenenó las aguas, la gran calamidad. Te he convocado para que escribas mis palabras, pues estoy muy turbado. Está preocupado Enki por ese acontecimiento que él vivió, por eso se lo está narrando. Lo vivió en primera persona, él un protagonista. Le resuena en la mente todavía, le tocó el corazón. Estoy muy turbado por la gran calamidad que ha caído sobre la humanidad. Es mi deseo registrar el verdadero curso de los acontecimientos. La gran humanidad, está refiriéndose a esa parte de ahí, del sur de Irak, en esas ciudades que estaban ahí fue que se lanzaron esas armas. En otras partes del mundo ya habían seres terrestres que fueron creados por él, pero no se refiere a ellos. Cuando dice humanidad se refiere a esas ciudades que estaban ahí en lo que hoy es Irak, en el sur. Es mi deseo registrar el verdadero curso de los acontecimientos, para que tanto dioses como hombres sepan que mis manos están limpias. Él manda escribir la historia de lo que él vivió para testimoniarle a los otros terrestres que van a leer estas palabras, como nosotros miles de años después, quién fue responsable, quiénes no fueron los responsables. Dice, no fui yo. Eso es lo que él quiere aclarar, eso, que quede para siempre escrito ese testimonio de él mismo. Él fue que nos creó la humanidad. Nunca quiso destruirla, pero sucedieron cosas que destruyeron una parte de esa humanidad, como este problema de lanzamiento, utilización de armas nucleares ahí en el sur de Irak, que acabó con lo que llamamos la civilización sumeria, desapareció para siempre, la arrasó. Todas esas ciudades que formaban Sumeria. Sepan que mis manos están limpias. Desde el gran diluvio no había caído una calamidad tal sobre la tierra. Los dioses y los terrestres. Nunca después del diluvio había llegado una calamidad como ese ataque con armas nucleares. Después del diluvio nunca había sucedido algo así, que afectó tanto a dioses como a esos llamados dioses, como a los terrestres. Pero el gran diluvio estaba destinado a suceder, no así la gran calamidad. Pues el gran diluvio fue fruto de la naturaleza del planeta, provocó un deshielo enorme en la Antártida y se formó esa ola inmensa
de kilómetros de altura que inundó más de medio planeta. Eso no lo detenía nadie, ni ellos llamados dioses, ni un dios. Eso es parte del proceso del planeta mismo, la naturaleza, como decimos. Cuando sucede un terremoto, es lo mismo. Pero el gran diluvio estaba destinado a suceder, no así la gran calamidad. Fue provocada, fue una decisión de ellos. Esta hace 7 años no tenía que haber ocurrido. Se podía haber evitado. Y yo, Enki, hice todo lo que pude por impedirla. Pero ¡ay! Fracasé. Él intentó en la reunión de los Anunnaki, se reunieron para decidir sobre esa decisión dramática de utilizar armas nucleares, y él se opuso fervientemente, ferozmente, pero solo él. Los otros, que eran mayoría, aprobaron. Entonces, a él le quedó ese dolor. Fracasó en el intento de impedir esa utilización de esas armas atómicas. Fracasé. ¿Y fue hado o fue destino? Fue la suerte, fue una decisión. Fue una decisión de personas concretas, de algunos de ellos. No fue destino. El futuro juzgará, pues al final de los días, un día del juicio habrá. En ese día la tierra temblará y los ríos cambiarán su curso, y habrá oscuridad al mediodía y un fuego en los cielos por la noche. Será el día del regreso del Dios celestial. ¿Están viendo a qué se refieren que aquí? Habrá al final de los días, habrá un día del juicio. Pero no aquel juicio de que habla a veces la religión y nos mete en la cabeza que está esperando el infierno con un fuego que nunca se apaga y Dios va a juzgar a todo el mundo y le va a decir usted va para allá y usted va para acá. No es a eso que se refiere aquí. El texto original es más antiguo que la Biblia, que los textos de la Biblia, el Antiguo Testamento. Día del juicio habrá. ¿A qué se refiere entonces? A la llegada de ese planeta de Enki, donde él vino, que se llama Nibiru, que ya, como le expliqué en la introducción, fue descubierto, fotografiado. Y cada vez que pasa aquí en el sistema solar nuestro, entra y pasa y regresa otra vez al espacio exterior, crea una cantidad de calamidades, de terremotos, de sequías, de inundaciones. Todo se sale de lo normal cuando él pasa cerca. Por eso al final dice, ese será el día del juicio. Se imaginen un Dios sentado en un trono jugando, ven tú ahora, siéntate aquí, tú hiciste. No es eso. Las religiones interpretan mal la cuestión. Y la gente se asusta, porque el mensaje de la religión es para asustar a la gente. Te prepara que va a llegar tu día, te van a juzgar. No es eso, es otra cosa. Se está refiriendo a la llegada de Nibiru cuando entra al sistema solar nuevo. Será el día del juicio, será el día del regreso del Dios celestial. Ellos le llamaban dioses también, dioses celestiales a los planetas. Y Nibiru es el gran dios, es el mayor de todos, porque ya forma parte de nuestro sistema solar. Entra y sale cada 3.600 años, 3.500 años. Quedó capturado por nuestro sol. Será el día del regreso del Dios celestial, planeta Nibiru. Y habrá quien sobreviva y quien perezca, normal. En inundaciones, en terremotos, en cataclismos naturales, unos sobreviven y otros no. Eso es lo normal, no está diciendo nada extraño. Quien sobreviva y quien perezca, quien sea recompensado y quien sea castigado, dioses y hombres por igual. ¿Está viendo? Los dioses que llaman de dioses no son dioses, son personas que también son afectadas por los desastres naturales. Dioses y hombres por igual, los Anunnakis y los terrestres por igual. En ese día se descubrirá, pues lo que venga a suceder por lo que ha sucedido será determinado. Y lo que estaba destinado en un siglo será repetido. Se va repitiendo la historia.
Por eso hay que conocer la historia. El que no conoce su historia, la repite sin percibir, sin darse cuenta. En un siglo será repetido, y lo que fue fruto del hado y ocurrió solo por la voluntad del corazón, para bien o para mal vendrá a ser juzgado. La voz cayó en el silencio. Después el gran Señor habló de nuevo, diciendo: es por esta razón que contaré el relato veraz de los principios y de los tiempos previos y de los tiempos de antaño. Son 3 etapas temporales: los principios, los tiempos previos y los tiempos de antaño. Que él va a ir desarrollando esa temática con esas 3 etapas temporales. Pues en el pasado el futuro se halla oculto. Hay que leer lo que sucedió, leer estos textos antiguos que nos pueden decir mucho de lo que puede suceder en el futuro. Importantísimo. Por eso hacemos estas lecturas. Durante 40 días y 40 noches yo hablaré y tú escribirás. 40 será la cuenta de los días y las noches de tu trabajo aquí. Pues 40 es mi número sagrado entre los dioses. Los Anunnaki se asignaban según el grado de poder que tuvieran, se asignaban números. Por eso en la Biblia también son importantes los números. Y el número de Enki es el número 40. El 60 es del rey de Nibiru, que es el papá de Enki, Anu. Y después viene el 50, que es el hermano de Enki, que tomó el mando aquí en la tierra. Y a Enki le asignaron ya el tercer lugar, que es el 40. Recuérdense que en la Biblia se usa esa simbología también. 40 días pasó y 40 noches Noé allá en el monte Sinai hablando con un Anunnaki, el tal Yahvé. 40 días y 40 noches Jesús en el Nuevo Testamento en el desierto. Son símbolos que toman de estos textos sumerios en la Biblia. 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. Yo hablaré y tú escribirás. 40 será la cuenta de los días y las noches de tu trabajo aquí. Pues 40 es mi número sagrado entre los dioses. Durante 40 días y 40 noches no comerás ni beberás, solo esta onza de pan y agua tomarás, y te mantendrá durante todo tu trabajo. ¿Qué pan es ese? ¿Qué agua es esa? El pan que compramos en las panaderías, ahora, ¿qué? Nada. Eso no la aprieta en la mano y se ve que es pura levadura. No tiene no nutre. Harina blanca, refinada, sin minerales. No es ese pancillo de que está hablando. Ni el agua, esa agua que bebemos, que es pesada, con cloro, que nos va secando los huesos y al final nos duelen los huesos en la vejez. No es ese tipo de agua. Es un agua tan pura que que le da una fuerza al cuerpo tremenda, a las células. Que las células sacan su energía del agua. Mientras más pura es el agua, más energía tienen las células. Es otro tipo de alimento que con el avance científico se va mejorando la alimentación de las personas. Un pan que uno lo come y un poco de agua que uno bebe y dura 40 días y no siente hambre. Imagínense, fíjense a dónde llega la tecnología, el conocimiento alimenticio de estas personas, los Anunnaki, que vinieron de Nibiru, miles y miles de años más avanzados que nosotros. Y es un agua que te puede hacer vivir más, porque conserva más las células, la energía de las células, no se mueren tan fácil. Es un agua que te ayuda a vivir más porque no te contamina el cuerpo, no te lo envenena. Igual es un pan, que es diferente al que nosotros consumimos. Nos da un alimento tan grande que nos da un sustento por más de 40 días y 40 noches. Y sigue diciendo el texto: con ese pan y esa agua que tomarás te mantendrá durante todo tu trabajo.
Y la voz se detuvo, y de pronto apareció un resplandor en otra parte del recinto. Y vi una mesa, y sobre ella un plato y una copa, el agua y el pan. Y me levanté para ir allí, y había pan en el plato y agua en la copa. Ah, caramba, si nosotros consiguiéramos esa agua y ese pan, quebrarían las panaderías de todo el mundo. Y los que venden agua, imagínense, irían a la quiebra también. Y la voz del gran señor Enki habló de nuevo, diciendo: Endupsar, come el pan y bebe el agua, y te mantendrás durante 40 días y 40 noches. E hice como me indicó. Y después la voz me indicó que me sentara ante la mesa de escriba. Y el resplandor se intensificó allí. No pude ver ninguna puerta ni abertura donde me encontraba. Sin embargo, el resplandor era tan fuerte como el sol del mediodía. La tecnología Anunnaki. No hay lámparas como la que tenemos nosotros. No se ve de dónde sale la luz de la pared, pero hay luz. Parece como si fuera de día. Y la voz dijo: Endupsar, el escriba, ¿qué ves? Y miré y vi el resplandor que iluminaba la mesa, las piedras y el estilo, y dije: veo unas tablillas de piedra, y su tono es de un azul tan puro como el cielo, y veo un estilo como nunca antes había visto. Su cuerpo no parece de caña, a lo que él estaba acostumbrado como escriba, y su punta tiene la forma de una garra de águila, algo diferente a lo que él estaba acostumbrado a ver. Y la voz dijo: son estas las tablillas sobre las cuales escribirás mis palabras. Tablillas de piedra, recuérdense, no de arcilla. Por expreso deseo mío, se han tallado del más fino lapislázuli. Es una piedra azul que todavía existe en esa región de lo que es Egipto, por ahí, muchos lapislázuli. En la India también existe esa piedra. Pueden buscarla, una piedra que tiene mucho valor, lapislázuli. Bien linda esa piedra. Del más fino lapislázuli. Una piedra que ellos vinieron y la encontraron aquí en este planeta, es propia de nosotros, de este planeta, esa piedra preciosa. Cada una de ellas con 2 caras lisas, cada una de las tablillas de piedra. Y el estilo que ves es la obra de un dios, o sea, la hizo un Anunnaki, no la hizo un terrestre. Por eso la tecnología es diferente. El cuerpo está hecho de electro y la punta de cristal divino, es un cristal hecho por ellos, por los Anunnaki, que los terrestres lo ven como dioses. Entonces, el cuerpo del estilo, con lo que va a escribir en la piedra, y la misma piedra también están hechos por Anunnaki, no por terrestres. Se adaptará firmemente a tu mano y te será tan fácil grabar con él como marcar sobre arcilla húmeda. Increíble la tecnología. En 2 columnas escribirás la cara frontal. En 2 columnas escribirás el dorso de cada tablilla de piedra. No te desvíes de mis palabras y mis declaraciones. No invente. No me coloques palabras que yo no dije. Es una advertencia que se le puede hacer a muchos periodistas hoy, entrevistadores que quieren manipular lo que uno dice, y uno dice una cosa y él la graba y después la publica diciendo otra cosa que uno no dijo. Es una advertencia también. Dice, no tuerzas las palabras que yo estoy diciendo, no digas otra cosa diferente de lo que yo dije, no escribas, mejor dicho. Y hubo una pausa, y yo toqué una de las piedras, y sentí su superficie como una piel lisa, suave al tacto. ¡Qué maravilla de piedra! Y tomé el estilo sagrado, y lo sentí como una pluma en mi mano. Y después el gran dios Enki comenzó a hablar, y yo empecé a escribir. Recuerden, están hablando el mismo idioma, se entienden los dos. A escribir sus palabras exactamente como las decía.
A veces su voz era fuerte, a veces casi un susurro. A veces había gozo u orgullo en su voz, a veces dolor o angustia. Y cuando una tablilla quedaba inscrita en todas sus caras, tomaba otra para continuar. Inscrita, no escrita, inscrita, porque está hecho para que permanezca por mucho tiempo, diferente a escribir. Inscrita, se va a guardar y va a permanecer por mucho tiempo, es el significado de inscribir. Inscrita. Y cuando fueron dichas las últimas palabras, el gran Dios se detuvo y pude escuchar un gran suspiro. Y dijo: Endupsar, mi sirviente, durante 40 días y 40 noches has anotado fielmente mis palabras. Tu trabajo aquí ha terminado. Ahora toma otra tablilla y en ella escribirás tu propia atestación. Y al final de ella, como testigo, márcala con tu sello. Y toma la tablilla y ponla junto con las otras en el cofre divino. Un cofre que era de Enki, cofre divino. Pues en el momento designado los escogidos vendrán hasta aquí. Y encontrarán el cofre y las tablillas. Y sabrán todo lo que yo te he dictado a ti, y que el relato veraz de los principios, los tiempos previos, los tiempos de antaño y la gran calamidad será conocido en lo sucesivo como las palabras del señor Enki. Y habrá un libro de testimonios del pasado y un libro de predicciones del futuro, pues el futuro en el pasado se halla, y lo primero también será lo último. Y hubo una pausa, y tomé las tablillas, y las puse una a una en el orden correcto dentro del cofre. Y el cofre estaba hecho de madera de acacia, con incrustaciones de oro en el exterior. Y la voz de mi señor dijo: Ahora cierra la tapa del cofre y fija el cierre. E hice como se me indicó. Y hubo otra pausa, y mi señor Enki dijo: Y en cuanto a ti, Endupsar, con un gran Dios has hablado, y aunque no me has visto, en mi presencia has estado. Por tanto, estás bendecido, y serás mi portavoz ante el pueblo. Los amonestarás para que sean justos, pues en ello estriba una buena y larga vida. Practicar la justicia comienza desde la familia, practicar lo que es justo. Y esa formación nos ayuda a vivir, practicar lo que es justo. Como principio, tener eso como principio en la vida nos ayuda. Y los confortarás, pues en el plazo de 70 años se reconstruirán las ciudades y las cosechas volverán a crecer. Después de ese arrase que hizo ese viento de la bomba atómica, de la alarma nuclear, 70 años después ya el terreno, según lo que dice aquí, ya es apto para plantar, las aguas ya están limpias, no están tóxicas, se pueden construir casas de nuevo. No significa que no van a quedar rastros de esa radiación, pero ya se puede trabajar en ese terreno sin riesgo a morir por esa radiación. 70 años, dice. En el plazo de 70 años se reconstruirán las ciudades que fueron arrasadas por la nube atómica, y las cosechas volverán a crecer. Habrá paz, pero también habrá guerras. Nuevas naciones se harán poderosas. Reinos se elevarán y caerán. No está diciendo nada nuevo. Eso sigue pasando a través de la historia hasta el día de hoy. Los dioses de antaño se apartarán, y nuevos dioses decretarán los hados. Los más viejos de ellos se apartarán. Se fueron a Nibiru. Los más viejos, muchos de ellos, casi todos prácticamente. Y otros nuevos llegarán. Los hijos de ellos, los nietos de ellos, también fueron adorados o vistos como dioses por los terrestres, hasta que acabó el negocio. Se fueron, desaparecieron, y la gente... Y hay que pensar que en ese tiempo también no todo el mundo creían que eran dioses, sabían que eran Anunnakis, que eran personas de otro lugar que venían, pero no lo veían como dioses.
No podemos tomar las cosas así en total. Igual que hoy, mucha gente cree en ese Dios de la Biblia que ya ve, que tiene un infierno, que mata a la gente, que él castiga, y otra gente dice, no, yo soy ateo, no creo en esas cosas. Igualito pasaba en esa época. Pero al final de los días, dice, los dioses de antaño se apartarán y nuevos dioses decretarán los hados, o sea, decidirán por los terrestres, los sueltos. Pero al final de los días prevalecerá el destino, lo que no puede ser manipulado ni por los terrestres ni por los llamados dioses. Prevalecerá el destino, lo que tiene que ser será por encima de esas personalidades. Prevalecerá el destino, y ese futuro se predice en mis palabras acerca del pasado. De todo ello endupsar a la gente le hablarás. No, o sea, le está diciendo, no esconda la información, comuníquesela a la gente, comunícale el mensaje a la gente, háblale. No le esconda la sabiduría, el conocimiento, como hacen hoy. Las grandes cadenas de noticias nos manipulan, esconden las noticias verdaderas en el día de lo que está pasando en el día de hoy. A los rusos lo convirtieron, las grandes noticias de aquí, de estos países de Europa y Estados Unidos, convirtieron a los rusos ahora en demonios. Comenzó a poco, antes no eran. Ahora, el que mayor bomba ha tirado en el mundo sobre civiles que Estados Unidos y sus aliados, ahora parecen como los salvadores de la humanidad que va a ser destruida por los demonios rusos. Nos tienen la cabeza loca y mucha gente cae en el cuento. Desinformación total, una guerra informática horrible. En cualquier país que tú vas, paisitos de estos nuestros que son patio trasero de Estados Unidos, desgraciadamente, la media, los canales de televisión, de internet, todo controlado por ellos. Es todo en contra de los rusos y que los rusos metieron bomba y los nazistas son santos ahora en Ucrania. Los nazistas declarados nazistas, que declaran que les gusta matar gente, que lo ven como una diversión. Esos ahora son los santos. Los demonios son los rusos. Abran los ojos. Es pura propaganda. Y hubo una pausa y un silencio, y yo, en Dupsar, me postré en el suelo y dije, pero ¿cómo sabré qué decir? Y la voz del señor Enki dijo, habrá señales en los cielos, y las palabras que tengas que pronunciar vendrán a ti en sueños y en visiones. Miren, este es un sistema diferente de comunicación, que mucha gente lo siente, lo vive y se espanta. Es un medio de comunicación diferente que usan personas que tienen una tecnología, son más avanzados que nosotros. Los sueños y las visiones. Parece que estamos dormidos y vemos y hablamos con personas, con seres. Y nos dan cosas en esas visiones, en esos sueños. Y de repente desaparecen y nosotros parece que despertamos de ese sueño. Parece que despertamos de ese sueño. Para nosotros parecía un sueño. Pero encontramos los objetos ahí al lado, que nos presentaron en la visión. La comunicación no solamente por las palabras, mirando a las personas. Hay muchas maneras de comunicación. Existe la comunicación telepática, de cerebro a cerebro, que la tenemos nosotros esa capacidad. Y otros seres más inteligentes que nosotros nos las activan. Por eso muchas personas dicen, yo subí en un ovni, o vi una persona, vi un ser, y yo sé que él se estaba comunicando conmigo, pero no era con palabras. Las personas simples del pueblo lo dicen. No estábamos hablando, pero yo lo escuchaba. Telepatía. Activan esa capacidad que tenemos en nosotros para que podamos escucharlos. La tenemos, no sabemos activarla. Hay varias maneras de comunicación. Los sueños y las visiones, no es cosa de loco, como a veces nos quieren hacer pensar. Ese se volvió loco, está lo que ya está viendo cosas. No, es que las visiones son un tipo de comunicación distinta. Los sueños también. A través de ellos se nos comunican cosas. No seamos incrédulos en esas cosas. No nos metamos dogma que solo de esa manera se comunica y que de esa no.
Uno no sabe las capacidades de comunicación que existe todavía. Vendrán a ti en sueños y en visiones. Incluso entre los mismos Anunnaki se dieron esos hechos. Al mismo Enki se le comunicaron cosas en visiones. Pensaba que estaba dormido y estaba mirando a un ser mucho más inteligente que él, como veremos en la lectura del libro. Y parecía una visión, un sueño, pero él encontró lo que le dejó esa persona ahí al lado, cuando desapareció la supuesta visión, el sueño. Es otro tipo de comunicación. Como no la conocemos, nos resulta extraña, pero no la rechacemos, no nos cerremos. Y después de ti habrá otros profetas escogidos. O sea, vendrán otras personas que también dirán las cosas que están escondidas. Y al final habrá una nueva tierra y un nuevo cielo. Y ya no habrá más necesidad de profetas. Cuando pase Nibiru, remueve todo. Pero después que pasa esas calamidades, la tierra como que se renueva. Se coloca otra vez en su camino. Tierra nueva y cielo nuevo. Y entonces se hizo el silencio y las auras se extinguieron y el espíritu me dejó. Se desmayó de nuevo. Se desmayó cuando llegó y se desmayó al final. El espíritu me dejó. Y cuando recobré los sentidos, estaba en los campos de los alrededores de Eridu, donde lo encontraron. Igual como pasa miles de testimonios en diferentes partes del mundo, una persona que son elevadas dentro de OVNI, ellos no recuerdan más ese momento. Se desmayaron y aparecieron dentro de un OVNI. Y cuando regresaron a miles de kilómetros de donde estaban, sucede con niños, con adultos, con viejos, con mujeres, con hombres. A cada momento hay testimonio de eso. Es la misma cosa. Una tecnología impresionante. Se lo llevaron y ni percibió. Yo solamente vi una luz y ya estaba en otro lugar. Y aparecí en otro lugar, asombrado. Y la tecnología de ellos, que todavía nosotros no tenemos. Y cuando recobré los sentidos, estaba en los campos de los alrededores de Eridu. Ahí termina ese testimonio de Endupsar, el escriba, que va a tomar las palabras de Enki y la va a escribir. Y de esa fuente, Endupsar, y esos textos que están en tablillas, fueron encontradas. De ahí sacó Zecharia Sitchin este libro, Perdido de Enki. Una persona seria. Este hombre hay que seguirlo. La próxima vez continuamos con la primera tablilla. Hasta la próxima y gracias por suscribirse.